Muy buenos días para todos, sean bienvenidos, el Señor les bendiga. Damos la bienvenida a los que nos escuchan también por internet, que el Señor le bendiga en este día. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Nuestro texto, estamos en la época de Navidad y vamos a ver el principio de la historia según Lucas. Lucas capítulo 1 nos da una hermosa introducción a la nueva época que amanece, partiendo de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesucristo. Lucas capítulo 1, vamos a leer al 25, del 1 al 25. Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que te dignó quitar mi afrenta entre los hombres. En la introducción que da Lucas al Evangelio, hermanos, tenemos una ventana, un vistazo
de la naturaleza del Evangelio. En esta breve introducción de Lucas, inclusive en los primeros 4 versículos, Lucas destaca algunas características fundamentales, principales, en cuanto a la naturaleza del Evangelio. Dirijo su atención a los primeros versículos en primer lugar. Dice Lucas en versículo 1 que va a hablar de algunas cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas define el Evangelio como cosas ciertísimas. Se propone hacer una historia de las cosas ciertísimas. El Evangelio, mi hermano, no es un cuento, no es una fantasía, no es un sentir. El Evangelio se trata de hechos objetivos en este mundo, en esta tierra, en este tiempo, ciertísimas. Y Lucas no tiene miedo de una vez de decir a Teófilo, desconocemos quién era Teófilo, pero Lucas prepara este evangelio primero para Teófilo y luego para todos los siglos para la iglesia, porque tenemos un hermoso evangelio. Y en el evangelio de Lucas vienen cosas que no vienen, ni en Mateo, Marcos, ni Juan. Algunas cosas, por ejemplo, Zaqueo, es solo en Lucas. Y algunas otras de los acontecimientos de Jesucristo. Es un evangelio bien completo. Para Lucas eran historia cierta. Los jóvenes acaban de terminar los exámenes de bachillerato. Muchos no se quedaron en estudios sociales. Es otra materia que muchas veces atrasa a los estudiantes, la matemática. Por eso yo siempre he abogado a que se quite esa materia. Estudios sociales, algunos también reprueban, lamentablemente, porque la historia sí es importante, la historia normal. Ahora, yo soy perfectamente consciente de que un profesor inadecuado, un profesor aburrido, puede hacer que estudios sociales sea una pesadilla, horrible, aburrido, irrelevante. Pero sabe, chicos, cristianos, el Evangelio es historia. Y yo sé que hay 2 clases de personas, los de los números y los de las letras, de la historia. Pero todo cristiano tiene que amar esta historia. Y tiene que estudiarla. Porque esto es cierto. Esto es cierto. Lucas dice que él se va a poner a relatar una historia cierta. No, ciertísima, dice Lucas. Y yo creo, hermanos, que la persona que acepta y abraza que el evangelio sea ciertísimo, no tiene ni vergüenza, no tiene pena, no tiene ningún problema con dar la cara por este evangelio. Y es por eso que los cristianos, y algunos no sé si ya habían sido mártires, bueno, Esteban seguramente, cuando Lucas escribió esto, ya Esteban había sido muerto, Jacobo ya había sido muerto por causa del evangelio, y no tiene problema con dar su vida, hermano, si usted cree que es ciertísimo. El evangelio de que vamos a hablar, dice Dios, el Espíritu Santo, a través de Lucas, esto es cierto, es verdad, es la verdad. Entonces, hermanos, miren, esto no da pie para cristianos tambaleantes, cristianos vacilantes, cristianos sí o no. ¿Qué dice el dicho? Ni chicha ni limonada. No se sabe qué es. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Esas cosas ni siquiera calzan, no encajan con lo que es aceptar el evangelio como hecho histórico cierto y verdad. Segundo, en versículo 2, Lucas señala de que este evangelio fue enseñado
a través de los ministros de la palabra. Fue enseñados desde el principio los que vieron con sus ojos. Mire, hay muchas corrientes hoy día, y ahora que se acerca seguramente a Navidad, Discovery y otros canales en la televisión van a tener sus programas, y algunos son presentados muy bonitos con cosas históricas, pero muchas veces sutilmente va veneno, y el cristiano necesita saber discernir, porque una de las corrientes que hoy en día se promueve mucho es que no hace falta que aceptemos los hechos todos de la Biblia para tener fe en Dios. Un predicador en Estados Unidos que llegó a tener cierto auge, Rob Bell, dijo: aunque encontraran los huesos de Jesús en una tumba, mi fe es más robusta de unos huesos en una tumba. Suena bonito, ¿verdad? Suena muy bonito. Mi fe no depende de si encuentran huesos o no encuentran huesos. Claro que la fe depende si encuentran huesos o no encuentran huesos. Si nuestro Salvador está muerto, hermano, ¿quién nos va a salvar? ¿Qué declaración más estúpida? Un Salvador muerto y enterrado todavía. ¿Qué va a salvar? ¿La fe? Tu fe no va a salvar a nada. Nuestra fe depende, mi hermano, de los que vieron con sus ojos y los que relataron una historia, y esa historia es cierta. Ahora, Lucas los llama ministros de la palabra, no dice los apóstoles. Ahorita quiero hablar de eso más adelantito, pero nada más note que Lucas dice: los que vieron con sus ojos, los apóstoles, nos enseñaron estas cosas, pero él les llama ministros de la palabra. Ahora, versículo 24, nada más 3 cosas estamos destacando en cuanto a la naturaleza del Evangelio. Versículo 4, vuelve a decir: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Yo me meto poco en las discusiones en internet. Lo poquito en que yo he entrado en las discusiones de algún punto doctrinal o del cristianismo, me he dado cuenta de una idea terrible en el mismo evangelicalismo, hermano. Para demasiadas personas que se llaman cristianos, no les importa la verdad. Les importa más lo que piensa, lo que cree. Para usted está bien, para mí está bien. No les importa la verdad, sino que simplemente un sentir. Si eso te hace sentirse bien, bueno, créalo. Yo me quedo con mi verdad. Pero Lucas no compartía esa idea. Dice que investigó todo desde el principio, cuidadosamente. Seguramente Lucas fue a entrevistar personas, entrevistó personalmente a estas personas, luego recopiló otros documentos. Siempre hay un debate cuál fue el primero de los evangelios, si Lucas tomó material de Mateo o al revés, Mateo tomó de Lucas, ¿verdad? O si Marcos fue el primero. Realmente no se sabe. Todas las teorías de la prioridad de Mateo, Marcos y Lucas tienen validez. Y yo personalmente no sé cuál fue el primero. Pero Lucas, como contiene cosas que no se encuentran en los otros, Lucas tenía que haber investigado aparte. Si él utilizó Mateo o Marcos, siempre investigó aparte. Investigó las cosas cuidadosamente. ¿Para qué? ¿Con qué tanto esfuerzo, hermano? ¿Una payasada de que no importa lo que se cree? ¡No! Dice, para que sepa la verdad. Para que sepa la verdad. Hermanos, es muy importante si nosotros tenemos la verdad. ¿Por qué Lucas estaba tan preocupado que Teófilo tuviera la verdad? Porque no hay salvación aparte de la verdad. No hay salvación si es un evangelio falso. Si los huesos de Cristo están en la tumba todavía, si nada de esto es cierto, no hay salvación. Lucas se propone, bajo la guianza del Espíritu Santo, a decirle a Teófilo la verdad de las cosas. Porque nuestra fe depende si es verdad o si no es verdad. Para Lucas sí hubo
un evangelio cierto. Hubo una verdad transmitida por ministros fieles, que es nada más de la palabra de Dios. Y para Lucas era tan importante que investigó con diligencia todas las cosas desde su origen. Ahora bien, para Lucas y para el Espíritu Santo, el evangelio fue relatado en forma de palabra. Por eso él habla de los ministros de la palabra. Si usted no conoce los acontecimientos de la Biblia, no conoce el evangelio. Esto ha sido una preocupación mía durante todos mis años del ministerio. Los cristianos influenciados por el misticismo contemporáneo, que piensan que la religión es más un sentir que un conocer. Ahora, si usted quiere conocer a una persona, digamos un muchacho, conoce a una muchacha y quisiera llegar a conocerla, podemos decir que la conoce mientras permanece simplemente con una foto en el teléfono que vio y una sola conversación repentina que sostuvo y el resto se queda imaginando, sueña con la muchacha, inventa cosas en su mente sobre la muchacha, la idealiza y se la imagina como él quisiera que fuera. ¿Podemos decir que la conoce? Jamás. Peligrosísimo. Ahora, lamentablemente esos escenarios suceden en la vida real. Proyectamos a una persona lo que queremos que sean y después se casa y no es así. Para realmente conocerse, ¿qué se necesita hacer? Pasar tiempo y contarle su vida. ¿Y cómo sucede eso? Solo una forma, hablar. Solo una forma, hablar. No hay otra forma que usted conozca a otra persona sin hablar. Ahora, los mudos siempre hablan, tienen su otra forma de hablar a través de sus señas. Yo he presenciado un grupo de mudos conversando. ¿Vieres qué cosa más interesante ver 8 mudos conversando? Es fascinante cómo ellos, todos hablando y se golpean porque tienen que verse, ¿verdad? Como no oyen, cada uno tiene que verse y todos se meten y otro mete la cuchara y otro dice quítese. Vieras qué interesante ver un grupo sentado en un círculo de mudos conversando. Pero esas señas que hacen son palabras. Son palabras. No hay forma de usted conocer a otra persona sin que le cuente su historia, que le cuente sus sueños, que le cuente sus pros y sus contras. Y lo mismo con Dios. Dios se presenta a nosotros en palabra escrita, palabra predicada. Y me preocupa sobremanera, hermanos. Mire, me preocupa solo el hecho de que en esta iglesia tengamos que instar a los padres que comuniquen, que practiquen el versículo con los hijos. Papá, mamá, le voy a hacer una pregunta directa y quiero que me conteste. ¿Usted quiere que su hijo conozca a Dios, sí o no? Porque cada niño que viene un domingo y no sabe su versículo, usted está diciendo, a mí no me importa que conozca a su Dios. Ve a ver qué hace. Dios ha dispuesto, y Lucas está claro, de que fueron ministros de la palabra, siervos de la palabra, porque sólo así vamos a conocer a Dios, a través de una palabra de Él hacia nosotros. La religión no es lo que usted invente acerca de Dios, querido amigo, escuchen bien. Eso no es la religión. La religión no es lo que usted se imagine acerca de Dios. La religión es lo que Dios nos ha dicho que necesitamos saber de Él y de su Hijo Jesucristo. Esa es la religión verdadera.
Por eso, nosotros en esta iglesia estamos claros de que el culto no es un show, el culto no es un programa para que en primer lugar nos sintamos bien. Espero que nos sintamos bien. Espero que nos sintamos bien. Bueno, algunas veces ni a Dios le interesa que nos sintamos bien cuando señala nuestro pecado. Yo creo que no nos sentimos bien cuando Dios señala nuestros defectos. Nos sentimos mal. Pero acudimos a Él para que nos perdone y Él promete su perdón. Pero el culto no es un show, no es un programa, no es una producción aquí para que nosotros sintamos algo. No, hermanos, venimos al culto para rendir a Dios la gloria y para escuchar su palabra a nosotros, porque necesitamos conocer a Dios. Usted necesita conocerle, yo necesito conocerle. Y esa es su palabra revelada a nosotros. Entonces, Lucas dice que fueron los ministros de la palabra. Está hablando de los apóstoles que fueron testigos oculares. Y Lucas define a los apóstoles como servidores de la palabra, como siervos de la palabra. Y cuando leemos lo que escribieron los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, cuando leemos lo que escribieron los apóstoles, nosotros podemos ver en sus escritos exactamente esta cualidad, hermano, cómo Pablo lucha por servir la palabra. Él se creía, y Pedro y Juan y todos, ellos se sienten en sus escritos de que ellos estaban sirviéndola. Su meta era que la gente conociera la palabra, aunque los criticara, aunque no los recibiera. Pablo fue desechado por los mismos corintios, que él había plantado esa iglesia, y después llegaron otros malvados en la iglesia criticando a Pablo, y muchos de la iglesia le siguieron, y Pablo tiene que decir: ustedes tienen muchos años, pero solo un padre, que soy yo. Yo fui que fundé la iglesia. Ustedes me deben su fe, por decirlo así. Y aún así Pablo suplica, Pablo se humilla, porque Pablo se consideraba como siervo de la palabra, un servidor de la palabra. Ahora, hoy en día nosotros no tenemos apóstoles. Los apóstoles nos dejaron su testimonio en las Escrituras, pero ¿sabe qué, hermano? Seguimos teniendo ministros de la palabra, los predicadores, los evangelistas, los misioneros. ¿Y sabe qué? Todo cristiano puede ser servidor de la palabra. Gracias a Dios por María, que está allá en San Blas, invitando a sus vecinas a orar junto con ella. Ahora me acaba de decir que propuso leer toda la Biblia. Tiene unas amigas, vecinas, y ella les propuso leer toda la Biblia en un año. Y ahí los tiene, arriándolas, ¿verdad? Llama por teléfono. Yo le dije, le reclamé, porque le digo: vea, María, estaba llamando, y usted no contestaba, estaba solo ocupado ese teléfono. Ay, mi pastor, dice, yo tengo que estar animando a mis amigas para que lean la Biblia, porque nos vamos a reunir mañana. Y aquí los tiene, ¿verdad, doña María? Gracias a Dios en San Carlos por la familia de Max. Sí, servidores de la palabra, hermanos, todos nosotros tenemos el gran privilegio de poder servir a la palabra de Dios. Ahora bien, Lucas después relata el comienzo de la venida de Mesías. Ahora vamos a ver los versículos en adelante. Lucas sitúa el comienzo del evangelio de Cristo en los días de Herodes. Este Herodes, que se llama en la historia Herodes el Grande, porque su hijo Herodes también era rey cuando Jesús es crucificado y se unió con Pilato, ¿se acuerda? ¿Verdad? Pero su padre se llamaba Herodes el Grande, vivió entre 74 y 4 antes de Cristo, aparentemente murió básicamente el mismo año en que Cristo nació. Mandó a matar a todos los bebés en Belén y luego muere. No creo que ignoramos la mano de Dios, no estaba tan viejo. Eso fue su último acto.
cruel. Era un hombre cruel, un hombre muy astuto. Herodes logró ganar poder en Palestina. En ese tumulto después, bueno, los griegos habían sido los gobernadores y luego los romanos. Y Herodes logró acomodarse y se conoce como un tirano cruel, fuerte, dispuesto a lo que fuera, pero también muy astuto. Y su astucia se ve en que construyó un gran templo, se conoce como el segundo templo, y era inmenso y lujoso. Un templo grande con cortes y etcétera. El gran Herodes el gran templo de Herodes. Los mismos discípulos, ¿se acuerdan? Se lo señalaron a Jesús. Ve este templo, le dijeron a Jesús. Estaban orgullosísimos de su templo. Era una maravilla de arquitectura. Y con eso logró apaciguar a los judíos. Él no era judío, era edomita. Pero él logró conquistar ¿cómo se llama? El compromiso, la fidelidad del pueblo judío, que era un pueblo problemático, peleonero contra primero los griegos, luego los romanos. A cada rato había revueltas, pero él, como era astuto, logró montar el templo. Luego los saduceos, Caifás, Anás, después montar su negocio de la religión, que ganaron y lucraban bastante. Entonces Herodes tenía a los judíos contentos. Tenía la falsa religión montada por su astucia. Y en medio de esa atmósfera, hermanos, todavía Dios tenía su remanente. Y aparece Zacarías y Elizabeth en el récord de Dios. Fíjese que en la providencia de Dios, los padres de Zacarías y Elizabeth le habían puesto nombres proféticos. Eran nombres comunes, había muchos Zacarías y muchas Elizabeth. Pero en este caso, hermanos, resultaron ser proféticos sus nombres. ¿Sabe qué significa Zacarías? Significa Jehová ha recordado. Y Elizabeth significa mi Dios es fiel. Oiga los dos nombres que se iban a cumplir en su propia vida. Jehová ha recordado a su pueblo, a sus promesas. Mi Dios es fiel. Ahora, los sacerdotes, Lucas lo describe un poquito. Los sacerdotes estaban divididos en 24 divisiones. Cada división servía en el templo 2 veces al año por una semana. Solamente una vez al año se celebraba, acuérdese, se celebraba el día de expiación. El día de expiación fue el gran día donde se sacrificaba dentro del lugar santísimo. Pero en ese día también se ofrecía incienso quemado en representación de las oraciones del pueblo. Oraciones por el perdón de Dios, oraciones por la salvación de Dios. Y fue un gran honor ser escogido para ofrecer el incienso, para dirigir ese rito. Escogían un hombre solo una vez en la vida. Generalmente entre los sacerdotes mayores echaban suertes y uno salía escogido y solo lo hacía una vez en su vida. Resulta que este año el hombre que se llama Jehová ha recordado, Zacarías, le toca quemar incienso. Dice el versículo 6 que tanto Zacarías como Elizabeth eran justos ante Dios. Ellos guardaban los mandamientos y ordenanzas de Dios. Esta justicia, hermanos, obviamente no era que ellos mismos se justificaban por su propia obediencia, no. Ellos eran temerosos del Señor. Ellos reconocían que la salvación era de Dios. Y se demostraba en una vida piadosa, temerosa, obediente al Señor. Ambos, dice, ambos. Tanto el marido como la mujer eran justos delante de Dios, guardaban las ordenanzas de Dios, obedecían
al Señor. Ambos eran descendencia sacerdotal. Lucas nota específicamente que tanto Zacarías como Elizabeth era de la tribu de Aarón. Y específicamente Aarón, no solamente levita, sino ella era de descendencia sacerdotal. Ellos se habían casado en un ambiente compatible, los dos de la misma tribu, seguramente de la misma región en Israel. Se casaron en un ambiente compatible, que siempre es más fácil cuando las personas se casan de culturas diferentes, etc. Hay más dificultades, eso lo sabemos. Pero no basta un trasfondo común para ser dos personas compatibles, hermanos. La armonía que había entre Zacarías y Elizabeth, juntos obedeciendo al Señor, juntos sirviendo al Señor, esa armonía se debía a su propio compromiso con Dios, el compromiso de ellos con su Dios, lo cual los conducía a un compromiso luego uno con el otro. Como estaban comprometidos con su Dios, de ahí venía la armonía familiar entre ellos. Zacarías era buen cabeza de su hogar. A pesar de que no tenía hijos, era buena cabeza de su mujer. Y Elizabeth lo respetaba y lo apoyaba. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por el resto de la historia que hoy no leímos. Cuando nace Juan, ustedes recordarán la historia, ¿verdad? Cuando nace Juan, recuerde, Zacarías tiene 9 meses sin poder hablar. Llega a la casa después de servir en el templo, no pudiendo hablar, tiene que escribirle unas notas a Elizabeth, ¿verdad? Increíblemente, bueno, se queda embarazada, 9 meses pasan y nace el hijo. Entonces los amigos, todos felices, las amigas llegan y dicen, ¿qué va a ser el nombre? Y como es costumbre hasta hoy, ¿verdad? Muchas veces se le pone el nombre del padre. Se va a llamar Zacarías. Le dicen, póngale el nombre de Zacarías. Qué lindo que Zacarías después de tantos años vaya a tener un heredero. ¿Y cuál fue la actitud de ella? Lo puede leer en versículo 60. La actitud de ella fue apoyar totalmente a su marido. Ahora, véalo bien. ¿No habría sido un poco fácil para que Elizabeth pensara, este Zacarías ya está viejo, quién sabe qué le pasó en el templo? Seguro por la emoción de quemar el incienso en el templo ese día le dio un derrame. Y pensó que vio algo, pensó que escuchó algo, pero él lo dejó sin hablar. Los derrames dejan a las personas sin poder hablar. Y medio loco, y de Juan y un ángel, todo eso es paja. Le voy a poner el nombre que yo quiera. Hasta un poco de lógica tendría. ¿Y cuántas veces, hermanos, hoy en los matrimonios, en la relación matrimonial, nosotros justificamos hasta con un poquito de lógica, de razonamiento que nosotros inventamos? Elizabeth honró, por más extraño que fuera, esa cosa que llega mudo y dice un ángel y un hijo que no había Juanes en la familia, pero él se va a llamar Juan. Por más extraño que fuera. Zacarías cumplió con llevar el mensaje y Elizabeth cumplió con obedecer el mensaje del ángel. Sin embargo, no tenían hijo. ¿Y cómo debemos tomar esto, hermanos? Porque en Deuteronomio, capítulo 7, Dios promete como bendición para la obediencia, fertilidad e hijos. Lucas dice que eran obedientes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Miente Dios? ¿O sus promesas no se debe tomar tan específicamente en cada caso literal? Correcto. Lo último. Las promesas de Dios en el Antiguo Testamento de bendición para la obediencia no se aplican en cada caso. Piensen en Ana. Ana era una mujer piadosa, no tenía hijos porque Dios se iba a glorificar en Samuel después. Y muchas mujeres seguro no tuvieron hijos que fueron
que fueron obedientes a Dios y no fue por pecado. No podemos, usted sabe que hay un gran peligro hoy en muchas iglesias que agarran un versículo, todo lugar donde usted ponga su pie va a ser suyo. Y esa promesa lo reclaman y van y caminan por todo lado para que Dios les vaya a dar título de propiedad a cada lugar donde ellos pongan la planta de su pie. No podemos leer la Biblia de esa manera, hermano. Hay que leer la Biblia en su contexto. Y aquí tenemos la palabra de Dios que dice que ellos eran obedientes, que eres ellos fieles y también estériles. Así que la promesa de hijos no se puede aplicar de una manera totalmente individualista. Era general, su pueblo en general. Dios iba a bendecir su pueblo con abundancia de hijos si ellos obedecían. Ahora, ellos estaban sin Dios, sin hijos, y el ángel llega en medio del ritual. Ahora, por falta de tiempo, yo tengo que cortar aquí por hoy. Estamos apenas entrando ya al templo del incienso y es fascinante y emocionante pensar en exactamente lo que estaba pasando en ese momento de ofrecer incienso, que eran las oraciones por salvación. Y aparece el ángel, y me estoy adelantando un poquito, pero Zacarías, nada más recuerde para el próximo domingo. Zacarías tenía que salir a pronunciar la bendición. Y ya ustedes saben lo que pasó, no pudo pronunciar la bendición. Entonces eso lo voy a dejar para que lo piense, lo medite para el próximo domingo. Aquí vamos a dejar la historia momentáneamente. Zacarías, vamos a dejar la historia. Zacarías está a punto de ingresar al santuario elegido para servir. Quiero decir nada más 3 cosas al terminar. 1. Lucas nos suministra detalles. Vea todos los detalles, hermano. De la tribu, del nombre, de cómo eran, detalles. Porque es una historia que importa, mi hermano. Y en la medida que usted desconoce los detalles de este libro, usted desconoce a su Salvador. Lo podemos relatar con la persona. En la medida que usted desconoce detalles de su vida, usted desconoce a esa persona. Y en la medida en que desconocemos la palabra de Dios, desconocemos a nuestro Salvador. Y eso no conviene. Fíjese en los detalles que Dios nos ha dado en esta parte, hermano. Eso es importante porque el Evangelio se trata de conocer a nuestro Dios, quien nos ha dado muchos detalles de su palabra. En segundo lugar, mire lo hermoso del cuidado de Dios en su providencia. Si bien un Herodes malvado gobernaba Palestina, si bien el sacerdocio se había corrompido y al llegar a Jesús grande, Caifás y Anás eran terribles, corruptos ladrones. Si bien era cierto, hermano, Dios en su providencia tenía un remanente. Y fíjese que hasta los nombres de Zacarías y Elizabeth importaba para decir que iba a ser Dios. Dios recordará y mi Dios es fiel. Los dos que iban a traer el mensajero de Cristo, el heraldo del Mesías, se llaman Jehová recordará y mi Dios es fiel. Qué hermoso saber que Dios está dirigiendo todo el plan de salvación y ese mismo Dios está dirigiendo nuestras vidas, hermano. Ese mismo Dios. No hay nada por accidente, no estamos aquí por casualidad. Ese mismo Dios que dirigió cada detalle hasta los nombres, nos está dirigiendo nuestra vida. Y en tercer lugar, mire usted la transición del viejo orden del Antiguo Testamento al nuevo orden. El sacerdocio arónico está a punto de cesar. El sacerdocio arónico pasa la batuta a un nuevo sacerdocio de Cristo. Pero Dios no lo hace de forma violenta. Dios no hace que Jesús aparezca de pronto y condena todo y vota todo y ya establece un nuevo orden. No, hermano. El mensaje va a ser pasado suavecito. El que anuncia a Cristo es sacerdote de la línea de sacerdote, Juan el Bautista.
Juan el Bautista podía haber sido sacerdote. Era de hijo de sacerdote. Juan el Bautista es sacerdote. Pero él pasa el mensaje suavemente, sin violencia, con armonía pasa la carga a Cristo de la tribu de Judá, un nuevo sacerdocio, pero sin violencia. Y Juan llega y dice, yo no soy digno de desatar siquiera el lazo de su sandalia. Y Juan viene y se humilla delante de Cristo Jesús y traspasa el viejo orden al nuevo, pero de una forma voluntaria. Y en esto debemos entender, hermanos, que Dios en su plan, Dios no hace violencias. Dios lleva su plan para que no se maltrate su pueblo. Dios quería que esa transición fuera natural y normal. Gloria a Dios. Entonces nosotros vemos, ya en estos pocos versículos, podemos ver qué hermosura del plan de Dios. Todo lo que dice Lucas, lo que relata de Zacarías y lo que vemos de fondo, ese plan de Dios maravilloso. El próximo domingo vamos a hablar de esa ceremonia en el templo. Hay algo un poco chistoso casi, y los invito a que el próximo domingo nosotros contemplemos la promesa del ángel a Zacarías. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, a ti te damos toda la gloria y las gracias por este hermoso relato que cuenta Lucas, oh Dios, acerca de Zacarías y Elizabeth. Oh Dios, te glorificamos por esa pareja y esperamos verlos un día en gloria, Dios, para agradecerles a ellos su papel fiel que jugaron en tu plan. Y Dios, gracias porque este pasaje, como muchos más, oh Dios, inspira en nosotros confianza en el Dios que tiene su plan, en el Dios que sabe lo que está haciendo, en el Dios que hace caminar su plan con firmeza y con fidelidad. Oh Dios, ¿cómo te podemos agradecer? Recibe nuestras palabras de gratitud, Señor, y haz que nuestras vidas en esta semana sean un sacrificio de alabanza para ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.